Bien, tenemos aquí el ejercicio 1 del paso 5. Tenemos aquí en el explorador de soluciones, vemos que tenemos dos clases, notas y program, que es la clase por defecto que se crea. ¿Listo? Entonces, si vemos notas, aquí notas, tenemos tres atributos. Tenemos un atributo para el promedio, otro atributo para los alumnos aprobados y un arreglo de tipo double para las calificaciones. Es decir, esa es una estructura que va a poder almacenar distintos, diversos doubles, ¿sí? Doubles son decimales. Como las notas pueden ser decimales, 3.5, 4.3, lo almacenamos en un arreglo de tipo double que hemos llamado calificaciones. Este es el método constructor que, que recibe un entero por parámetro, se llama notas. El constructor se diferencia de los demás métodos porque tiene exactamente el mismo nombre de la clase, notas. ¿Okay? Y esto busca inicializar uno o varios de sus atributos. En este caso, el constructor inicializa el atributo calificaciones. ¿Cómo lo inicializa? El entero que se pasa por aquí por parámetro es la cantidad de notas que vamos a poder almacenar en calificaciones. Luego viene set calificaciones, que permite establecer las calificaciones, y para eso con este ciclo for recorremos de principio a fin la variable llamada calificaciones y vamos a ir ingresando las notas. ¿Listo? El método validar nota está más abajo, lo vamos a ver, pero validar nota le va a pasar a calificaciones en la posición I, es decir, al arreglo calificaciones, una nota validada. ¿Listo? Y luego se manda el mensaje nota ingresada exitosamente. Eso es el ciclo for de principio a fin y eso es lo que hace set calificaciones. Luego viene getPromedio. getPromedio permite hallar el promedio. Entonces inicializamos una variable de promedio igual, perdón, una variable no, el atributo promedio, que está acá arriba, promedio. Lo inicializamos en 0 aquí y luego una variable llamamos suma de tipo double, también la inicializamos en 0. Con este for recorremos de principio a fin las calificaciones, y suma, la variable suma, se va aumentando con el valor de las calificaciones. Entonces, si por ejemplo la primera calificación es 4, suma vale 4. Si la segunda calificación es 3, entonces suma vale 7. 4 más 3. Eso es lo que quiere decir esto, y va acumulando los valores. Entonces el promedio es la suma de de todas las calificaciones sobre la longitud o la cantidad de notas de donde están almacenadas las calificaciones. Esto es cantidad de notas, suma de las notas sobre cantidad de notas. Eso es un promedio y eso es lo que se retorna. En getAprobados lo que obtenemos es un método que devuelve un entero que representa la cantidad de aprobados. Entonces, aprobados empezamos inicializándolo igual en 0, recorremos el arreglo de las calificaciones de principio a fin y vamos preguntando si esa calificación es mayor o igual a 0, es mayor o igual a 3.0, entonces aprobados va aumentando, ¿sí? Entonces, si en la primera posición encontramos un aprobado, aprobados vale ya no 0, sino 1. ¿Esto qué quiere decir? Es esto. ¿Sí? Que va aumentando de uno en uno a medida que van cumpliendo las calificaciones esta condición. Finalmente, cuando se hemos recorrido todas las notas, aprobados, está almacenando la cantidad de aprobados y eso es lo que se retorna. Listar notas. Listar notas es básicamente mostrar las notas que tenemos en el arreglo calificaciones. Básicamente es eso, mostrar todas las notas que hay en calificaciones. Listo. Get desaprobados, con este se calcula la cantidad de alumnos desaprobados. ¿Sí? Se calcula como calificaciones, ¿sí? La cantidad de calificaciones que hay menos los aprobados. Si del total de las calificaciones que hay le restamos la cantidad de aprobados, pues nos quedan los desaprobados. Esa resta es la que se retorna como un número entero y eso es lo que representa a los desaprobados. Y la calificación válida, pues simplemente eso es un método de variable de tipo bool que me dice si eso es una calificación pasada por parámetro, es verdad, perdón, es válida o no es válida. ¿Listo? Y es válida solo
si la calificación está en el rango de 0, mayor o igual a 0, menor o igual a 5. Eso es válido. Lo utilizamos para aquí, para validar acá, validar nota. ¿Listo? Entonces, validar nota básicamente es el método que pide las notas y a medida que va pidiendo las notas, ¿cierto? Y evalúa si esa nota está en el rango, si es una nota válida, ¿cierto? Si es una nota válida, pues decimos que error es igual a falso. Si no, decimos que mandamos un mensaje de error, digita una nota en el rango válido y decimos que error igual a true. ¿Listo? Y esto se va a repetir mientras que error siga siendo verdadero, verdadero, verdadero. Hasta en el momento en que error se vuelve falso, entonces se rompe el ciclo while y retornamos la nota que es la nota válida. ¿Listo? Eso es lo que tenemos aquí en la clase de notas. Y luego en el programa lo único que hacemos es instanciar. Instanciar, primero pedimos la cantidad de notas, ¿listo? Lo leemos en un entero llamado cantidad y luego llamamos al constructor de la clase notas que necesita un entero, como lo vimos acá, ¿cierto? Necesita un entero aquí, esto. Este entero es la cantidad de notas que va a almacenar, ¿listo? Entonces, cantidad de notas le pasamos ahí y él establece un nuevo objeto llamado notas, con n minúscula, que va a contener la cantidad de notas que el usuario digitó. ¿Listo? Y a través de ese objeto notas vamos a llamar a los métodos setCalificaciones, ¿cierto? Con unos mensajes adicionales. Este limpia la pantalla, limpia la consola. Dice las notas ingresadas fueron, entonces llamamos al método que nos imprime todas las notas, listar notas. Y luego llamamos para imprimir el promedio, los que pasaron y los que no pasaron, pues imprimimos get promedio, get aprobados, get desaprobados. Listo, eso es todo lo que tenemos en este ejercicio. Y para el ejercicio número 3 de las temperaturas, tenemos dos clases, temperatura y program. Si nos vamos a la clase de temperatura, entonces tenemos acá nuevamente un arreglo de tipo double para almacenar todas las temperaturas que sean necesarias. Y tenemos tres variables, digamos tres atributos de tipo double también para almacenar la temperatura más alta, la más baja y el promedio de las temperaturas. Las temperaturas son siempre, bueno, por lo general se consideran números decimales porque pues no necesariamente son enteros, 4.5, 10.8, etc. Entonces por eso se declara todo de tipo doble. Ahora tenemos setTemperaturas, es el método con el que establecemos la cantidad de temperaturas que vamos a definimos la cantidad de temperaturas que vamos a almacenar en la variable temperaturas, en el atributo temperaturas. Entonces decimos, define la cantidad de temperaturas, leemos con un try parse la cantidad de temperaturas aquí y esa cantidad es pasada aquí por parámetro al la variable temperaturas de tipo arreglo y de esa manera pues temperaturas queda establecida con la cantidad de temperaturas que el usuario eligió. Luego acá con un ciclo for recorriendo el arreglo de temperaturas vamos a ir pidiendo las temperaturas, ¿listo? Y eso lo hacemos a través también del método leer temperatura. Luego tenemos public double get temp alta. Esto nos permite hallar la temperatura más alta. Listo. Asumimos primero que la temperatura más alta es la temperatura en la posición 0 del arreglo temperaturas. Luego recorremos con este ciclo for todo el arreglo de temperaturas desde la posición 1 hasta la última, no desde la posición 0, sino desde la segunda posición que en realidad es la 1. ¿Sí? Entonces vamos a mirar si encontramos una temperatura que es mayor a la que consideramos como alta, entonces alta tiene que ser igual a esa temperatura mayor que acabamos de encontrar. De esa manera recorremos todo el arreglo y retorna entonces la temperatura alta. Esto es de tipo double. Bien, de manera similar, análoga,
vamos a obtener la temperatura baja. Este método es exactamente igual al de arriba, solo que aquí evaluamos, digamos, decimos que la temperatura baja es igual a la temperatura de la parte 1, ¿cierto? En la primera temperatura de las temperaturas almacenadas, y luego recorremos el ciclo for, pero acá preguntamos eh, si la temperatura que consideramos baja es mayor o si hay una menor que ella, temperatura es 1, entonces baja va a ser igual a esa nueva temperatura encontrada. De esa manera, baja siempre va a almacenar la temperatura más baja de todas, y esa es la temperatura que retornamos. ¿Qué promedio? Obtenemos el promedio, ¿sí? Retorna un tipo double porque el promedio es un double. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es una sumatoria, como en el ejercicio anterior. Recorremos todas digamos, el arreglo de temperaturas con un ciclo for, y vamos añadiendo a la variable suma esas temperaturas. Suma, 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 suma. Y en suma se acumula toda la sumatoria de todas las temperaturas. Y si eso lo dividimos entre la cantidad, esto es lo que representa esto, la cantidad de temperaturas nos da el promedio. Ese promedio es el que retornamos. Luego tenemos el método leer temperatura. Y leer temperatura básicamente nos ayuda a filtrar la temperatura. ¿Listo? Para, para mirar si es una temperatura ingresada correctamente también. ¿Listo? Aquí nos apoyamos de una variable tipo double que inicializamos en 0, y dentro de este ciclo while vamos a mirar, vamos a decir ingrese temperatura. Si el usuario ingresa una temperatura válida, es decir, un número, o sea, que no sea una letra, que no sea nada de eso, entonces en la variable t queda almacenada la temperatura correcta, que es la que se retorna. De lo contrario, si el usuario ingresa algo que no es temperatura, como una letra o un conjunto de letras, se le manda el mensaje de error y vuelve a repetir este mensaje, ingrese temperatura. Eso es todo lo que hace este ciclo while para apoyar a leer temperatura. De esa manera estamos retornando siempre una temperatura válida, que es de tipo double. Eso es todo lo que tenemos aquí en esta clase llamada temperatura. Y luego en la clase program tenemos, instanciamos la clase temperatura con el objeto t igual a new temperatura, y a través de ese objeto t estamos llamando a set temperaturas para establecer las temperaturas, y luego limpiamos la pantalla y a través de ese mismo objeto imprimimos la temperatura más baja, la más alta y el promedio. Y eso es todo lo que tenemos en este ejercicio.